Bueno, seguimos resolviendo la guía de problemas de estática. Ahora vamos a resolver el problema número 8. Dice de la siguiente manera: el peso de un trineo junto con un niño es de 100 newton. El coeficiente de rozamiento estático entre el trineo y la nieve es de 0,25 y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,1. Considera el trineo como un punto concentrado en un centro de gravedad y todas las fuerzas aplicadas sobre este. Bueno, esto es lo que venimos haciendo siempre en la mayoría de los problemas. Encuentra el valor de la normal n y la magnitud de la fuerza F realizada por el hombre necesaria para comenzar a mover el bloque desde el reposo, y luego el valor de la fuerza F' necesaria para arrastrarlo con una velocidad constante en cada uno de los casos siguientes. A. El ángulo θ entre F y la horizontal es 0 grados. Y B. El ángulo θ vale 45 grados. Entonces, veamos qué tenemos. Entonces, este es nuestro trineo. Vamos a aplicar una fuerza F del hombre. Pesa igual a 100 newton, ¿sí? Menos en I. Tenemos la fuerza de rozamiento, no la conocemos, pero sabemos que el coeficiente estático es 0,25 y el cinético es 0,1. Y el ángulo θ. Entonces, en el caso A, nos dice θ es igual a 0. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la fuerza F va a ser igual a el módulo de F por en la componente X más 0 en la componente Y. ¿Por qué θ es igual a 0? Entonces ahí vamos bien. Bueno, entonces si queremos primero descomponer la fuerza, dice que calculemos la normal. Nos pregunta cuál es la normal, cuál es la fuerza y cuál es la F'. Bueno, entonces primero veamos F, que es cuando queremos sacarlo de empezar a moverlo. Entonces necesitamos tener en cuenta el coeficiente estático. Entonces, primero vamos a calcular la normal. La sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en I? El peso y la normal nomás. Entonces, esto nos queda igual a menos 6 newton más la normal. Entonces de acá nos implica que la normal va a ser igual a 100 newton en I positivo. Teniendo en cuenta eso, ahora sabemos, en el caso de la fuerza de rozamiento máxima, va a ser igual a 0,25 por 100 newton, y esto nos da igual a 25 newton. Luego, por el caso que ya está el movimiento, vamos a poner fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinemático. Este es una E y este es una C. Acá va a tener 0,1 por 100 newton. Y esto es igual a 10 newton. Entonces de acá tenemos que F es igual a 25 newton en X y que F' es igual a 10 newton en X. Y ahí tenemos resuelto el punto A. Bueno, ahora el punto B, ¿qué nos dice? Dice B, ahora θ es igual a 45 grados.
Bueno, si es igual a 45 grados, ahora F va a ser igual al módulo de F por coseno de 45 en X más el módulo de F por seno de 45 en Y. Ahí estamos bien. Entonces ahora lo que hay que calcular es la normal. Ahora veamos que cuando hacemos sumatorias de fuerza en Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. Y va a ser igual a toda la fuerza de I. Ahora tenemos el peso, que sigue siendo menos 100 newton, más la normal, y ahora más el módulo de F por seno de 45. Entonces, despejando, nos queda que la normal va a ser igual a F por seno de 45 menos 100 newton. Más, a ver, pasamos este de acá, más 100 newton. Más 100 newton y esto acá negativo. ¿Está bien? Pasamos a este negativo, a este positivo y nos queda N igual a menos F por seno de 45 más 100 newton. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuánto vale F en sumatoria de fuerzas. En el eje X vamos a tener la fuerza de roce negativa, ¿bien? Menos, vamos a tener menos esto igual a 0. Entonces acá tenemos menos la fuerza de roce, que va a ser, en el primer caso, cuando queremos sacarlo al reposo, 0,25 por la normal, ¿sí? Esto más el módulo de F por coseno de 45, y todo esto igual a 0. Entonces de ahí despejamos y tenemos que F por coseno de 45, ¿sí? Va a ser igual a 0,25 por N, donde N es igual a esto de acá. Entonces es igual a 100 newton menos F seno de 45 y por 0,25. Entonces pasamos esto de acá sumando y nos queda que F es igual a coseno de 45 más F seno de 45 por 0,25 igual a 25 newton, que es 0,25%. Ahí estamos. Entonces pasamos este sumando, nos queda acá, y ahora sacamos factor común F y nos queda F igual a coseno de 45 por más, seno de 45 por 0,25 igual a 25 newton. Entonces en nuestro caso el módulo de F
va a quedar igual, pasamos todo esto dividiendo a 25 newton dividido coseno de 45 más seno de 45 por 0,25 estaríamos bien y veamos entonces coseno, vamos a hacer seno de 45 por 0,25 más coseno de 45. Eso nos da 0, entonces esto es igual a 25 newton dividido 0,883. Entonces esto dividido 25 a la menos 1, que es la inversa, nos queda que la fuerza es igual a 28,28 newton. Esto es igual a F. Y ahora hay que hacer algo parecido, pero con F'. Entonces, ahora veamos para F'. La única diferencia es que ahora en vez de tener 0,25 vamos a tener 0,10. Entonces, vamos a tener 0,1 por negativo por n más el módulo de F' por coseno de 45 igual a 0. Entonces acá nos queda n, y vamos acá y nos queda 100, nos quedaba que n era igual a menos f, eso nos queda igual. Entonces tenemos, a ver, toda la parte de la normal nos va a quedar igual. Veamos, teníamos acá en vez de 0,25 vamos a tener 0,10, pero ahora cuando multiplicamos entonces nos queda que F' por coseno de 45, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,1 por la normal. Y la normal habíamos dicho que era igual a 100 newton menos, o de vuelta 0,1 por F' por seno de 45. Entonces acá tenemos que sacar factor común F', entonces nos queda F' igual a por coseno de 45, todo esto lo pasamos sumando y nos queda más 0,1 por seno de 45 igual a 10 newton, 0,1 por 0,1 por 100, 10 newton. Y entonces ahora pasamos dividiendo, F' nos va a quedar igual a 10 newton dividido coseno de 45 más 0,1 por seno de 45. ¿Y eso aquí es igual? Bueno, de vuelta, hagamos la cuenta. Seno de 45 por 0,1 más coseno de 45 nos da esto igual a 10 newton dividido 0,777. Entonces nos queda
esto dividido 10 a la menos 1 igual a 12,856 newton, y esto es igual a F', el módulo de F'. ¿Bien? Y ahí tenemos la fuerza F'. Repasemos rápidamente. Entonces lo primero que hacemos es el diagrama de fuerzas puntual. Tenemos todas las fuerzas en el punto. Fe, la fuerza de rozamiento, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. La fuerza F, que va a ser en aquel sentido, con θ igual a 0, θ igual a 45. Tenemos un coeficiente estático y un coeficiente cinético. Entonces el primer caso es cuando θ vale igual a 0. Bueno, entonces acá ¿qué pasa? Cuando θ igual a 0 no tenemos componente de fuerza en I, entonces la normal queda igual al peso. Entonces la fuerza de rozamiento queda igual a F directamente. Entonces de ahí calculamos y nos queda la ecuación fácil. Luego, ¿qué pasa? Ahora θ vale 45 grados. Entonces ahí ya la F tiene componente en X y en Y. Entonces cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, nos queda que la normal va a ser no igual al peso, o sea, tiene una componente de F. Entonces nos queda acá una incógnita. Lo dejamos expresado de esta forma. Entonces vamos a la otra ecuación que tenemos, que es la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, y ahí tenemos también de vuelta la F. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos N como función de F. Lo reemplazamos y despejamos el módulo de F. Entonces es importante que vean eso. Primero planteamos todas nuestras ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Planteamos, calculamos la normal, y la normal nos quedó en función de F. ¿Sí? Después, una vez que tengamos F, vamos a calcular. Entonces tenemos ahí, despejamos y calculamos. Bueno, el problema nos pedía que calculemos también la normal, pero una vez que tenemos F, bueno, es fácil, hacemos seno de 45, en este caso por 28,28 menos 100 y nos queda acá que la normal es igual a 80 newton. Y ahora, este en el caso para F. Y en el caso de F', la normal va a ser igual a esta fuerza, o sea, seno de 45 por 12,856 menos 100 nos queda igual a 90,9 newton. Entonces ahí tenemos también el valor de la normal y acá el valor de la normal, que también nos preguntaba el problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Primero darse cuenta que nos va a quedar dos ecuaciones, sumatoria en Y y sumatoria en X. En sumatoria en Y tenemos la normal en función de F. Luego, como tenemos una fuerza de roce, tenemos la normal acá en la ecuación de fuerza de roce. Reemplazamos con la ecuación que teníamos de sumatoria de fuerza en Y, en la sumatoria de fuerza en X, y bueno, ahora es solamente despejar, ¿sí? Agrupamos todos los valores de F, sacamos factor común y despejamos. Y lo mismo para hacer para F'. Bueno, y así resolvemos. Varios problemas tienen la misma mecánica, ¿sí? Bueno, y ahí quedaría resuelto.